Un fantasma recorre Occidente. El fantasma de la cultura woke. Todas las fuerzas del viejo mundo se han unido en santa alianza para acosar a ese fantasma. Jordan Peterson y Putin, Elon Musk y el pesado de Dross, los calvos y los divorciados de toda índole. Todos ellos se han levantado para alertar de los peligros del nuevo terror rojo, ahora con pieles multicolor. Anuncian la imposición desde el establishment de la nueva agenda progre. El globalismo, la supresión de la identidad nacional, la Agenda 2030, el gobierno chino, comer bichos, prohibir coches y, por supuesto, la imposición de la ideología de género, el feminismo y la censura. Como gran caballo de Troya de toda esta estrategia, señalan particularmente a la academia, a los medios de comunicación y, por supuesto, al cine. Según estas interpretaciones, la industria audiovisual lleva inmersa varios años en una estrategia kamikaze de imposición de un relato en contra del deseo del público. Obras normalmente bajo la forma de remakes, reboots o secuelas que exprimen la nostalgia de las originales, pero que pervierten y pisotean su espíritu. Cada año los recuerdos, sueños e ilusiones de multitud de señores son destrozados por estas sagas. Una pena, una auténtica desgracia, su Vietnam personal sin duda. Sin embargo, como ya he dicho, según estas teorías, esta estrategia se contrapone al deseo real del público. Así, cada estreno woke que llega a los cines se estrella en taquilla, demostrando el lema Go Woke, Go Broke. Si te has despertado, te vas a la quiebra. Con todo esto me surge una duda. ¿Y si tienen razón? A ver, entiéndaseme. Se me podrá acusar de muchas cosas, pero de apoyar o suscribir los preceptos más abyectos de la calvocracia no será una de ellas. Ahora bien, aunque el análisis pueda ser incorrecto o directamente delirante según el caso, no creo que haya que desdeñarlo por completo. Algunos de los argumentos que emplean son una inversión retórica radical de algunas cuestiones que la izquierda viene señalando desde hace años. Términos como pinkwashing, rainbowwashing, purplewashing o el que sea apuntan a la misma idea de cómo las multinacionales se han aprovechado de estos movimientos sociales para blanquear y mejorar su imagen. Viéndolo en el marco social en su conjunto y no solo en la industria, el concepto de capitalismo rosa va en la misma línea. Si hacemos todo lo contrario, es decir, en vez del contexto global ir a lo concreto de la industria audiovisual, nos encontramos con técnicas como el queerbaiting. Por supuesto, las preocupaciones, perspectivas y diagnóstico de unos y otros análisis son radicalmente distintos, pero el reconocimiento de un problema más o menos similar está presente. Dicho esto, ¿y si tienen razón? Concretamente pienso en el Go Woke, Go Broke. ¿Y si es verdad? ¿Y si es cierto que hay una relación entre los fracasos en taquilla y los contenidos woke? Paréntesis, odio el término woke, no solo por la carga que arrastra, sino porque no ayuda a comprender gran cosa. Con este concepto suele ocurrir, al menos en el mundo tertuliano pedorro en España, y lo extendería al mundo de habla hispana, que es un término que cuando se usa para referirse aparentemente a un fenómeno muy concreto. Sin embargo, esa concreción no suele estar por ningún lado. Termina siendo un cajón desastre que usan estos señores igual que se usa posmodernidad. Viene a ser algo así como la cosa esa de los progres de ahora. Partamos de esa base y de que no estoy de acuerdo con su uso. El mero hecho de entrar en esta discusión ya es un poco aceptarles el marco, pero bueno, sé que entendéis mi intención. Dicho esto, en este vídeo voy a utilizar woke, más o menos en los términos que acabo de señalar, por comodidad. Paréntesis del paréntesis. A esto lo llamo paréntesis, pero más que un paréntesis serían notas al pie de página. Lo pensé el otro día porque estoy leyendo a David Foster Wallace y... madre mía, qué tío, ¿eh? Me gusta mucho, pero seguirle el rollo a veces es insufrible. Supongo que conmigo pasa igual. Lo de que os guste mucho no sé, pero lo de que a veces seguirme el rollo es insufrible seguro. Por cierto, en el rato que llevo escribiendo esto, un señor ha estado peleándose con una caca de perro de una forma muy de dibujo animado y me ha hecho perder el hilo, la verdad. ¡Volvemos! ¿Y si es cierto que existe esa relación entre los fracasos en taquilla y el contenido woke? Empecemos por acotar la cuestión. Lo primero, aquí nos referimos a cine comercial, que es el único cine que conciben estos señores. Tengamos en cuenta que estamos en el terreno de la gente que piensa que es necesario hacer vídeos de finales explicados de pelis recomendadas para mayores de 7 años. Lo segundo, el margen temporal. El comienzo del uso actual de woke se remonta más o menos a 2014. Está relacionado con el nacimiento del Black Lives Matter y con los inicios tempranos de la ola feminista. Si el término ronda por 2014, podemos marcar el punto de inflexión en el cine en el año siguiente. El estreno de la séptima película de Star Wars en 2015 es el evento decisivo, y lo es por partida doble. Star Wars es el buque insignia de toda esta chapa del cine woke, y además, la nueva saga de Star Wars también es el evento decisivo que dio el pistoletazo de salida que se ha vivido en el mundo del blockbuster. Esto es, la era de los remakes, reboots y live actions. En realidad empieza un poco antes ese mismo año con Jurassic World, pero Star Wars claramente es más evento canónico. Ahora bien, convengamos en algo importante.
importante. Aunque podamos ver el punto de partida en 2015, esta es una historia de largo recorrido. La popularización de lo woke y su señalamiento, al menos en estos términos concretos, no fue inmediata. Algunas de estas películas, el caso mismamente de Star Wars, empezaron a ser señaladas en este sentido desde el principio. Pero no es hasta 2017-18 que estas críticas empezaron a consolidar en un discurso más concreto. E incluso para la popularización más concretamente de lo woke, habría que esperar un poco más. En lo simbólico, estos años, 2017-18, también vienen al pelo. Son los años del estreno de la octava de Star Wars, que terminó de desatar este discurso y además coincide con el Me Too. Teniendo ya claro el contexto, ahora veamos los datitos. Ya he delimitado ciertos años, aprovechémoslo. Vamos a ver las 10 películas más taquilleras producidas en Estados Unidos, más adelante explicaré por qué hago este matiz, entre 2017 y 2023, con la excepción de 2020. La pandemia trastocó todo cálculo, así que no tiene sentido tomarlo como referencia de nada. También podríamos meter en esto a 2021, pero bueno. Vamos a hacer 3 divisiones entre las películas. Muy wokes, películas que han sido señaladas de forma muy intensa como wokes. Medianamente wokes, películas que no han sido especialmente señaladas, pero tienen algún elemento que generó polémica o aún sin generar mucha polémica, se caracterizan por personajes marcados por su raza, género u orientación. Y no wokes. Esta división es en función de lo percibido y de lo que ha llegado a la opinión pública. Hay unas cuantas películas que podrían haber entrado en la categoría de woke según cómo se interpreten, pero lo importante es la percepción del público. Para ser justo, no voy a tomar las recaudaciones y ya, sino que voy a tomar la rentabilidad, es decir, un cociente entre presupuesto y recaudación. Ahora sí, veamos qué tenemos. 2017, una muy woke, 2 medio. La muy woke además la más taquillera del año. Esta fue 4,2 veces más rentable de lo que costó, y las otras dos casi 7 y casi 8 veces más rentables. La media del resto fue 5,8. Las medio woke quedan muy por encima. La muy woke no. 2 pelis fuera de esto que petaron en rentabilidad: Gru y Jumanji. Lo petan fundamentalmente por costar poco y distorsionan la media. 2018, lo mismo. Una muy, 2 medio. La muy 6,7 veces más rentable. Las medio 6 veces más rentable entre ambas. La media total 6,4. Están en la media. Este año la distorsión fue Bohemian Rhapsody. 2019, Holgorio woke. 4 medio, 2 muy. Las medio están entre 5 y 6 y entre casi 8 y casi 10 veces más rentables. Las muy están casi en 4 y en más de 7 veces más rentables. Distorsión del copón por Joker. Aún así, unas cuantas wokes quedan muy por encima de la media, que fue casi 7. Destacar además que la que fue 7 veces más rentable fue Capitana Marvel, Menudo chapón con Capitana Marvel. 2021, 3 medio, ninguna muy. La rentabilidad cae drásticamente, normal con la pandemia, a 3,7. La media de las medio woke queda por debajo, en 2 y poco. 2022, una medio, una muy. La medio 3,4, la muy 5,4, la media casi 5. Están ahí. La distorsión al alza fueron los Minions. Y 2023. ¿Qué os voy a contar de 2023, amigos? ¿Qué os voy a contar yo? Cataclismo woke. 2 muy, una medio. La medio fue más de 13 veces más rentable. Mario Bros. A lo mejor se nos ha olvidado, pero Mario Bros fue acusada de woke en su estreno porque Peach era un personaje woke. De las muy, una no llega a 2, la Sirenita. Pero la otra, la otra. Siendo 10 veces más rentable que su coste y la película más taquillera del año, tenemos, cómo no, a Barbie. Este año la distorsión son las películas woke. La media total de rentabilidad, 4. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué conclusión podemos sacar así a priori? Pues la verdad es que ¿ninguna? La mayoría de ellas están más o menos en la media de su año. En 2021 estuvieron muy por debajo, pero 2021 fue un año raro. Las 3 fueron de Marvel y este fue un año en el que Disney empezó a experimentar con los tiempos en salas y el paso a Disney Plus. Otras de las que se quedan rezagadas lo hacen porque son proyectos megalómanos como Star Wars, Infinity War o Endgame. Su rentabilidad no se puede medir solo en su recaudación en taquilla. Además pasa también lo contrario. Entre las más taquilleras lo que marca más la rentabilidad no es la taquilla, sino el coste. Las que lo petan en rentabilidad es porque costaron muy poco en comparación. Como remate tenemos 2023, pero tampoco voy a ser oportunista. Si solo nos quedamos en los datos de rentabilidad, que es lo único lo que me he ceñido, tampoco voy a decir que sea un super éxito woke, porque también tenemos con rentabilidades loquísimas al Joker y a los putos Minions. Lo que acabo de hacer es interesante como ejercicio aproximativo. Que en 5 años no se pueda establecer una correlación clara en el top de taquilla ya nos dice algo. Pero es cierto que es pecar de sesgo del superviviente. Tomando las películas más taquilleras, estamos dejando fuera
fuera proyectos medios que siguen siendo cine comercial y que fueron un tortazo en taquilla. Entonces, ¿se demuestra con ejemplos concretos el fracaso del cine woke? Bueno, es cierto que ejemplos hay. Empecemos observando concretamente el caso de los reboots, secuelas y nuevas historias con personajes femeninos protagonistas. Las cazafantasmas de 2016 fue un fracaso. Los Ángeles de Charlie de 2019, fracaso. La última de Terminator, fracaso. La última de Indiana Jones, fracaso. La Mujer Rey, fracaso. The Marvels, fracaso. Agentes 355, una peli genérica de espías, fracaso gordo. Esto es cierto, están ahí los ejemplos y esto tiene nombre: cherry picking. Al tirar de muestras concretas, que es lo que suele hacer esta gente al sostener este discurso, puedes crear la realidad que te apetezca y que se ajuste a tu sesgo. Solo hace falta tomar los ejemplos que te validan y omitir los que no. Atómica funcionó bien. Superempollona se ha convertido en una película de culto en su género. Capitana Marvel fue un exitazo. ¿Y qué decir de Barbie? No, pero esos son historias originales, no reboots. El problema es que se carguen el espíritu de pelis antiguas. Vale, entonces ya estamos apuntando a otros elementos más allá de la inclusividad. Pero, por no meternos en eso, lo aceptamos. Remakes femeninos. Cenicienta, La Bella y la Bestia o Aladdin hacen una revisión de sus figuras femeninas y modifican su actividad. Las tres fueron súper exitazos, en la misma línea que el resto de live actions de Disney. No, eso tampoco cuenta. Esos son remakes, no reboots. Aunque cambien los roles, los papeles femeninos no cambian. Venga, vale, reboots femeninos. Ocean's 8 tuvo un desempeño idéntico a sus otras secuelas. Cazafantasmas de 2016, que la hemos mencionado como fracaso, aunque fue menos rentable que Cazafantasmas Afterlife por el presupuesto, funcionó prácticamente igual en taquilla. Y la nueva trilogía de Star Wars, a pesar de haber sido el buque insignia de todo esto, ha funcionado del carajo. Vale que aquí estamos hablando de otra liga, pero dentro de su propio universo, la peli de Han Solo, que no está tan marcada por todo este asunto, fue un fracaso muy contundente en comparación al resto de la saga. Todo lo que acabo de mencionar es solo una cara de la moneda del cherry picking que se hace en este asunto. La otra cara son los pibes. ¿Acaso no hay ejemplos contrarios de fracaso? Por supuesto que los hay. ¿Qué pasa con Flash, Black Adam o Shazam? Con Flash, bueno, alguna movida ha habido que pueda afectar. ¿Pero Black Adam qué? ¿Es porque Dwayne Johnson es morenito? ¿Qué tenía la segunda de Suicide Squad de woke? ¿Qué pasó con Blue Beetle el 18 de agosto solo en cines? La verdad es que las pelis del universo de DC, las inversiones que han hecho y cómo les han salido, parecen los fichajes del Barça de Bartomeu. Blue Beetle, el 18 de agosto solo en cines. Blue Beetle, Blue Beetle, Blue Beetle, el 18 de agosto solo en cines. Pero hay más ejemplos, muchos más. El Hombre del Norte, la primera superproducción de Robert Eggers, una historia blanca, nórdica, violenta, llena de hipertrofia. Fracaso. El Rey Arturo, la leyenda de la espada. Fracaso. La momia. Fracaso. Hellboy. Fracaso. Blade Runner 2049, literalmente yo. Fracaso. Los Mercenarios 4. Fracaso estrepitoso. Dioses de Egipto. Fracaso. Esta última es un ejemplo curioso, no por el género de los protagonistas, pero sí por la raza. Esta película se hizo conocida por usar actores blancos para interpretar a personajes del Antiguo Egipto, una polémica en cierto modo anti-woke, y fue un tortazo. Los ejemplos que he tomado me he esforzado en que sean similares a los femeninos. Hay reboots y secuelas del mismo estilo, y el género de las películas también es similar. Con esto no hago una correlación opuesta, no digo que fracasen por ser de hombres, porque además tampoco está este concepto de que sean pelis de hombres, no es esta cosa que hay con las pelis de mujeres que está lo de los hombres, lo normal, por eso no se señala, y las pelis pues eso de las pibas, lo otro. Pero más allá de eso, lo que digo es que no se puede establecer esa correlación, o como mínimo, hacerlo tomando los ejemplos que nos interesan es muy tramposo. Si jugamos con esas reglas, aquí podemos tener la razón todos si nos lo proponemos. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Por supuesto, el género de los protagonistas no es el único campo de batalla aquí. Uno de los mayores frentes en la discusión de la agenda woke ha estado en las películas infantiles. Disney se ha metido en una pelea considerable en este asunto. La empresa criticó las medidas anti-LGTB de Ron DeSantis, gobernador de Florida del ala más dura del Partido Republicano, derivando todo en una guerra legal bastante tocha. Fuera de esto, ya lo sabemos, se le ha criticado por supuesto en sus contenidos. Tenemos los live actions, ya lo dijimos antes, no hay diferencias sustanciales entre las películas más y menos woke. Han sido súper exitazos sin mucha distinción. Pero La Sirenita, cierto, La Sirenita no ha sido un súper éxito, ha sido solo
un éxito. Este es un tema tan polarizado y tan hooliganizado que parece que si una película no es un bombazo en taquilla y hace 1.000 millones de dólares, ya es un fracaso. Según a quien se le pregunte, La Sirenita ha sido un éxito o un fracaso, pero lo que es un hecho es que solo en su paso por taquilla ya ha sido rentabilizada contando con la suma total de todos los gastos más allá del presupuesto. Cabe decir que La Sirenita ha mejorado considerablemente los resultados con respecto a otros live actions post pandemia, pero tampoco es un gran dato, sino datos horrorosos de las temas por un contexto muy particular. Pero el de los live actions no es el único frente. Es cierto que 2023 ha sido un año especialmente horrible para Disney. En el tercer trimestre de 2023 registró un 30% menos de ingresos netos respecto al año anterior por las mismas fechas. Solo crecieron los ingresos por los parques de atracciones. Más o menos en el mismo margen, Disney estrenó Lightyear, Strange World, Ant-Man y la Avispa, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, Thor Love and Thunder, Black Panther Wakanda Forever, Elemental y La Sirenita. Valiant Renegade, un youtuber del ramo, tomó estas como referencia del mal recibimiento de Disney en los cines en los últimos tiempos. Según sus datos, con estas películas Disney perdió poco menos de 900 millones de dólares. Lo primero que hay que decir es que para ese cálculo se ha sumado el total de la producción en todas sus fases, los gastos de promoción y marketing, y a la taquilla se le ha restado el porcentaje que se queda en las salas. ¡Claro, amigo! Con los dedos de la mano y los dedos de los pies, los cojones y la polla, todos suman 23. Por poder, podemos sumarle a Disney hasta la huella de carbono de la proyección de cada película. Pero si hacemos eso, también habrá que sumarle a Disney cada beneficio no contemplado. Habrá que contemplar el paso por segundas y terceras ventanas de distribución, el salto de Disney Plus, la venta de Blu-rays, la cesión de derechos, y también habrá que sumar lo que genere en merchandising y en ventas de entradas a los parques de atracciones. Voy a tomar las mismas películas de referencia, pero lo voy a hacer con los datos con los que vengo comparando las películas anteriores, que es más claro y creo más justo. En esta lista tenemos 4 películas relacionadas con la animación y 4 películas de superhéroes. Si estamos hablando del discurso woke, estamos hablando de algo que tiene relación con su contenido, así que es más justo diferenciarlas. Sin duda, las más sonadas de esta lista han sido Lightyear y La Sirenita. De La Sirenita ya hablé, y Lightyear ciertamente no funcionó. Habría que mencionar el datito de que fue prohibida en Oriente Medio y en China. No digo que esto sea la causa de su fracaso, no la única al menos. Si lo menciono es porque es sorprendente que los mismos que hablan de censura y cancelaciones no parecen alterarse mucho cuando una película literalmente es censurada en varios países por estos contenidos. Siguiendo con la animación, la que mejor funcionó fue Elemental. De Elemental se señaló su metáfora sobre el racismo y tras un estreno flojo se anticipó su fracaso. El mal augurio para Elemental vino por la obsesión por la taquilla del primer fin de semana, pero Elemental funcionó como un sleeper en vez de como un blockbuster, es decir, como una película que en vez de funcionar desde el principio ha funcionado con el paso de las semanas y los meses por goteo. Pero sin duda, no solo de las 4 de animación, sino de todas las de la lista, la que ha supuesto un descalabro antológico fue Strange World. Es la única película que no alcanzó a cubrir su presupuesto con la taquilla. Por no alcanzar, no alcanzó ni la mitad de este. Strange World fue señalada como woke, pero me atrevería a decir que el problema de Strange World es que no la conocen ni en su casa. Es una película que pasó completamente desapercibida, sin pena ni gloria, ahogada por otros éxitos en sus mismas fechas como Black Panther, sin una polémica gorda por ser woke, pero tampoco por lo contrario. Mientras, por el lado de las de superhéroes, la que tiene mejor rentabilidad es Black Panther. Sí, esa película que se ha convertido en un símbolo para la comunidad afroamericana. Tengamos en cuenta que esta es una cuestión fundamentalmente yankee. Bien, pues tanto la primera como la segunda son de las poquísimas películas que solo su recaudación en Estados Unidos supone más del 50% de su recaudación mundial. Y no estamos hablando de películas que no funcionasen en el resto del mundo. Estamos hablando de 2 exitazos, especialmente la primera. Aquí en todo caso la inclusividad y el tema racial en Estados Unidos parecería más un punto a favor que en contra. Las siguientes son Guardianes y Thor Love and Thunder, que también fueron señaladas. Thor por representatividad LGTB y Guardianes arrastra las polémicas de James Gunn. Es cierto que estas no son tan destacadas y no tendrían por qué verse muy afectadas, pero lo curioso es que la que se queda rezagada de las 4 es Ant-Man y la Avispa, que no tienen nada que ver con ninguna de estas cuestiones. Siguiendo la misma lógica de estos señores, con los ejemplos de Valiant Renegade llegaríamos a la conclusión contraria. Lo poco que termina de funcionar aquí sería lo woke. La verdad es que la pericia de análisis de este tío, de Valiant Renegade, es incuestionable. Bringing in heavy doses of politics and neo-feminism and things like this into a movie that is geared at young female audiences or young moms or family audiences, never really a good idea. It hasn't worked out too well to this point for most others, and that could be the bane of this film if that actually turns out to be true. So if Mattel and Warner Brothers are expecting $1 billion plus from this movie, they better hope that it looks and feels a lot like Super Mario Bros.
In other words, don't give audiences reason to stop and sigh and roll their eyes in the chairs in the theaters while they're watching your movie. La conclusión es evidente. No se pueden establecer estas relaciones de causalidad entre el contenido woke y el éxito de las propuestas. O al menos, de hacerlo, habría que hacerlo con una cautela que estos señores no parecen haber conocido en su vida. El gran problema de la crítica a lo woke es obvio. Es un análisis que trata de buscar en el contenido la respuesta al éxito o fracaso de las películas. Pensar semejante cosa está a dos pasos de pensar que el éxito de una película va a depender de su calidad. Todos sabemos que eso no es así y que no tiene ningún sentido. Ahora bien, también es cierto que con lo que acabamos de ver se puede constatar que en los últimos años se han dado muchos fracasos en las superproducciones. Para la crisis, o posible crisis si se prefiere, del blockbuster podemos encontrar muchos motivos. Si queremos buscar la respuesta en el contenido, en vez del supuesto trasfondo woke, habría que mirar al probable agotamiento del modelo de franquicias. Decenas y decenas de películas repetitivas que alargan los universos, los expanden o los reabren. Secuelas, recuelas, precuelas, remakes y reboots, con recorrido en salas y también en plataformas con series o películas que van directamente a estas. Propuestas que se venden como novedosas aprovechando los ganchos de la nostalgia y los fandoms ya establecidos, pero de las que ya se sabe qué esperar. Obras con estructuras a las que una inteligencia artificial sería capaz de dar más alma que los consejos administrativos de Hollywood, los cuales han relegado a los directores a meros peones de las franquicias. Obras, en definitiva, en las que lo más novedoso que cabe esperar es ver los cameos o el crossover de turno y ver si eres capaz de reconocer todas las referencias como si se tratase de buscar a Wall-E. Esta te la dedico, Scorsese. Va por ti. Dentro de esto también hay casos y casos, pero se puede ver cierta tendencia. Algunos de los éxitos de los últimos tiempos salen de moldes distintos, historias que no surgen con ese espíritu de franquicia y que no beben de obras previas. Es cierto que muchas parten de una figura, personaje o producto precedente muy ligados a la cultura pop que sirven de gancho comercial, pero aún así ya ofrecen algo mínimamente distinto. Incluso hay historias que surgen del imaginario precedente de una franquicia establecida, pero que se publicitan como propuestas distintas para las que como mínimo no hace falta haberse visto las 800 películas previas para acceder a ellas. El éxito de estas películas muchas veces está de forma paradójica en la falta de ambición. Los super blockbusters llevan años en una carrera del más todavía, donde cada película tiene que ser más megalómana que la anterior. Son auténticas picadoras de carne que secuestran talentos actorales durante años con más empeño que el PSG con Mbappé. Las grandes propuestas taquilleras cada vez invierten más y más, pero la taquilla no es proporcional a la inversión realizada. Mientras, en estos otros casos se trata de películas con presupuestos medios que cuando no pegan el pelotazo, al menos con un recorrido decente por salas, ya rentabilizan tranquilamente la inversión. En el peor de los casos se convertirán en super exitazos y pasarán a entrar en el radar de películas potencialmente franquiciables. Todo esto es sobre los contenidos, que no es el único factor y no creo ni siquiera que el más importante. Podríamos hablar también de ese detallito que ha sido la pandemia, que ha afectado considerablemente y parece que se nos olvida. Podríamos hablar de la irrupción de las plataformas, a las cuales he dejado fuera del análisis a propósito para centrarme en productos fácilmente comparables. No es lo mismo el blockbuster hecho para aguantar en salas que la película que sale directamente en plataformas. Podríamos hablar de cómo las plataformas están trastocando la duración de las ventanas de exhibición y por tanto la recaudación en taquilla. Podríamos hablar de cómo estas modifican la forma de considerar rentable o no a una película rompiendo la lógica cortoplacista de las salas. Podríamos hablar de cómo estas, junto a otros muchos factores, están modificando radicalmente los hábitos de consumo de los espectadores. O podríamos hablar de la excesiva confianza que han puesto los estudios en su estrategia de plataformas, arriesgando y fracasando en muchos de sus estrenos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Pixar. Sobre Pixar lleva sobrevolando ya varios años la idea de que cada vez trata temas más complejos que no conectan con su público potencial. De nuevo, buscar explicaciones en el contenido. Ah, y por supuesto aquí también se habla de lo woke por contar historias con representación LGTB u oriental. El problema de la complejidad temática puede ser parcialmente cierto. Ya lo traté en el vídeo que hice hace 1000 años sobre Soul, pero por algún motivo parece omitirse que desde Toy Story 4 las siguientes películas de Pixar han estado todas condicionadas por la pandemia, y varias de ellas no pudieron llegar a salas. Podríamos hablar también del papel de China en el panorama actual. ¿Recordáis lo que dije al principio? Vamos a ver las 10 películas más taquilleras producidas en Estados Unidos. Más adelante explicaré por qué hago este matiz. China es el único país, aparte de Estados Unidos, que ha colado producciones en el top de las películas más taquilleras que os di antes. En 2017 coló una en el top 7. En 2019 no llegó al top 10, pero coló 2 en el top 20. En 2021, 2 en el top 2
y el 3, por detrás de Spider-Man. 2022, 2 en el top 9 y 11. 2023, otras 2 en el 7 y el 8. Y vale que 2020 fue un año raro que he omitido, pero es que en este, Estados Unidos coló solo 5 en el top 10. De las otras 5, una fue japonesa, y las otras, chinas. Tops 9, 4, 3 y 1. La película con más recaudación de 2020 fue China. Todo esto es muy llamativo porque ¿habíais escuchado hablar de los taquillazos chinos? Apostaría a que no. Varias de estas películas ni siquiera se han estrenado en Estados Unidos, y las que lo han hecho con datos ridículos. La batalla del lago Changjin de 2021 es la película más taquillera de la historia de China, y su recaudación en Estados Unidos fue el 0,037% del total. China no necesita de Estados Unidos ni de Occidente en general para colocar sus estrenos en el top mundial, pero Occidente sí necesita a China y su mercado. Es obvio que como potencia emergente y con el doble de población que Europa o el cuádruple que Estados Unidos, es un mercado fundamental en todos los sectores, pero en el cine es más complicado. La distancia cultural es una barrera importante para el acceso al mercado chino. De la misma forma que a sus superproducciones no les importa el mercado occidental, a algunas producciones occidentales tampoco les preocupa el chino. Pero es evidente que otras tantas sí tienen interés por ese mercado. Hay películas que se lanzan pensando expresamente en el mercado chino, otras son coproducciones con productoras chinas y emplean a directores y actores muy conocidos de China como reclamo. ¿Y qué hablar de las superproducciones? Para estas, la taquilla global es fundamental. Estas no se conciben primordialmente para el mercado chino, pero las majors están dispuestas a hacer lo que haga falta con que sean aceptadas, incluso recortarlas y censurarlas si es preciso. Es curioso y un poco tragicómico. Este tema, según cómo se mire, puede llegar a dar la razón a la crítica anti-woke. Las películas con estos contenidos cuajan peor en China, no solo por la censura y los recortes de metraje o directamente prohibiciones, sino entre los propios espectadores chinos. Sin embargo, esto no parece que importe nada en el análisis que hacen los críticos de este asunto. Además, es un win-win perfecto. Si las majors censuran las producciones, se habla de cómo Hollywood se doblega a los mandatos del malvado Partido Comunista Chino. Pero, si no las censuran y son prohibidas o se dan el batacazo, no les va a costar nada salir a celebrarlo al ver la recaudación y decir: ¿veis? La enésima demostración del fracaso de las películas woke. El modelo, la pandemia, plataformas, China y otros muchos temas más. Podríamos hacer cualquiera de estos análisis para comprender la situación actual del blockbuster, y sin embargo decidimos, o mejor dicho, estos señores deciden quedarse con el análisis más pedorro e intrascendente para justificar su guerrita cultural de turno. La pregunta inicial con la que he montado esto era: ¿y si tienen razón? A estas alturas la respuesta está clara, pero quiero hacer una excepción. En el caso de los reboots femeninos sí veo cierta correlación entre los fracasos de estos y esa esencia, en términos de estos señores, woke. Estas películas tienden a situar la cuestión de los personajes femeninos como lo primordial de su propuesta, por interés propio o a veces también por la presión de la prensa. Tratar de tener una conversación feminista realmente complicada y excesivamente politizada en una entrevista de 5 minutos sobre Los Ángeles de Charlie es un poco como: a ver, tío, solo hemos querido pasar un buen rato. Sea por una o por otra, el resultado en muchas ocasiones es que las campañas de promoción terminan perdiéndose y no sabiendo vender sus propuestas ni a qué público hablan. También está el otro reverso, que es que a veces la cuestión de los personajes femeninos es lo primordial porque es lo único relevante. Los estudios lo juegan todo a la carta femenina y por el camino se olvidan de todo lo demás. El problema de la película es que no solo es insustancial, lo que sería el menor de sus desperfectos, es que es un refrito de infinidad de películas semejantes e igual de discretas o de infumables protagonizadas por hombres, en la que se sustituye la camaradería masculina por la complicidad femenina. De todas formas, obviamente yo no achaco esto a lo woke, así en mayúsculas. El problema, de nuevo, es el concepto actual de reboots, remakes, secuelas y live actions. Se trata de las productoras haciendo estudios de mercado y pifiándola. Y bueno, esto también se puede decir a la inversa. El éxito de Barbie, entre otros muchísimos motivos, está no solo en una campaña publicitaria bestial, sino en conocer e ir a cuchillo a por su público potencial. Esto creo que hasta estos señores me darán la razón, porque va en la línea de toda la lógica liberal y de mercado que apoyan muchos de ellos. Ya lo dije antes, el problema de la crítica a lo woke es que buscan el contenido las respuestas al fracaso. Si depende del contenido, depende de cómo se interprete ese contenido. Y si además recordamos, como ya dije al principio, lo tremendamente inespecífico que es el término woke, la consecuencia es evidente. Lo que es woke y lo que no, lo es según nos convenga. Super Mario fue woke hasta que lo petó en taquilla. Red, Luca, Soul,
Wokes todas, por supuesto. Da igual que fuesen directamente a plataformas por la pandemia. La última de Matrix, woke, por supuesto. Alegoría trans, y fue un fracaso. No nos olvidamos también de que su paso por salas fue cortado de cuajo. Elemental puede ser woke por su subtexto antirracista o puede ser una historia absolutamente heteronormativa y tipicaza de amor. ¿De qué dependerá? Del dato que cojamos para saber si es un éxito o un fracaso. Después está la otra vertiente, que no es la de reinterpretar, sino la de omitir si no nos interesa. Las películas de Spider-Verse son ultra wokes, con todos los racializados, personajes trans y hasta el puncarra ese, y están siendo un exitazo, pero no se habla del éxito del cine woke. Toy Story 4, que fue un exitazo, cambia radicalmente el rol de la pastorcita, relegando a Buzz y a Woody. Relega en general a las figuras de autoridad, anulando de forma alegórica la figura del padre. Sin embargo, nunca se menciona como ejemplo de nada porque fue un éxito. Lo mismo con Los Increíbles 2 y la figura de Elastigirl reconvirtiendo el rol materno. Incluso subo la apuesta. La crítica a lo woke se basa en una mentira fundamental, que es que todo esto es una especie de plan elaborado salido de las universidades americanas e impulsado por los departamentos de estudio de género, antirracismo y supongo que también por Irene Montero. Pedro Sánchez le quiere cortar el piltilingo y las bolingas a los niños. ¿Acaso no han existido películas que entrasen en estos cánones de forma previa al lapso que os he dado antes y a ese supuesto plan preparado? Inside Out caricaturiza de forma ridícula la mentalidad del padre, pero como es de 2015 se ha salvado de esa quema. Bueno, también os digo que os preparéis, porque lo van a decir con la nueva que van a sacar. ¿Qué pasa con los personajes femeninos protagonistas que ha habido en el cine? Ni siquiera pienso en Sarah Connor o la Teniente Ripley. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Katniss Everdeen? Los Juegos del Hambre se estrenaron justo en los años anteriores al estallido woke. ¿Qué clase de muro infranqueable separa lo que se hizo antes y después de 2015 en el cine? Tiene hasta su gracia, porque a menudo dicen esto de «esta película no podría hacerse hoy en día por la censura woke». Yo me pregunto, almas de cántaro, ¿cuántas películas clasificaríais como wokes si se estrenaran hoy en día? Podría seguir tirando del hilo y remontarme hasta el cine de productoras de los 30. Habría que ver cómo habrían visto en su época estos señores los arquetipos femeninos del western o del cine negro. Lo woke o lo progre lleva de toda la vida en el cine. Siempre ha habido cine progre y siempre ha habido progres en el cine. Y en Hollywood, por cierto, les persiguieron un tiempo por ello. Pero bueno. Si viese todo lo que he explicado en este vídeo como un intento de hacer entrar en razones a esta gente, sé que estaría fracasando antes de intentarlo. No hay forma humana o divina de romper los sesgos de confirmación que esta gente se ha creado. Además, no lo olvidemos, es cierto que hay polarización y gente condicionada por la batalla cultural. Como para no con la tabarra que dan. Pero si este fenómeno está tan sobredimensionado, es porque a estos señores les va el pan en que así sea. Unos cuantos de ellos se ganan su buen dinero haciéndote vídeos, directos y podcast con gorra plana y una estantería con el guantelete de Thanos anunciándote la quiebra de Disney por culpa de las lesbianas y los negros. La fuerza de la necesidad de monetizar es una fuerza contra la que no puedo competir. Así que como cierre daré un par de conclusiones que no van para ellos, porque sé que no me escucharán, pero va para quien me quiera escuchar. La primera, ya lo he dicho, el tema del cine de medios actual es complejo e interesante. A mí personalmente me gusta mucho. He aprovechado todo esto para hablar un poco de ello. Personalmente me parece la parte con más miga de todo lo que he contado. Precisamente por eso, como petición personal, no nos quedemos con la explicación más pedorra, por el amor de Dios. La segunda, por favor, alejaos de las conspiraciones. Pedro Sánchez, la bolinga a los niños, que se la quiere cortar a los niños, Pedro Sánchez. Hablar de agenda woke y pensar que esto es algo planificado es estar para allá. Pedro Sánchez, la bolinga a los niños, se las quiere cortar a los niños, las bolingas y el pitilingo. En el mejor de los casos, se trata de gente que está consiguiendo oportunidades y altavoces para contar sus historias. Y en el peor, todo es una estrategia de mercado sin más. Y la tercera, y la más importante, tocad hierba, por favor os lo pido. Yo me sacrifico por vosotros, ¿sabéis? Estoy aquí pico y pala dando carta de validez a lo peorcito de internet y metiéndome en el fango. ¿Quién me devuelve a mí los días y las semanas que me tiro sin tocar hierba, Si yo me sacrifico por vosotros, haced que merezca la pena. Pregúntale a tu madre qué opina de la agenda woke y de la sirenita negra. A ver qué te dice y me cuentas. Hay todo un mundo ahí fuera por conocer de gente que no está en redes sociales, que va con los niños a la última película de Disney, de Marvel y sí, también de la 50ª película de Santiago Segura rodeado de niños o a 8 apellidos marroquíes. Salid de las cámaras de eco, ya está. Si os interesa profundizar más, Alba Lafarga ha sacado un vídeo sobre el mismo tema. Lo ha abordado de forma más global, profundizando en el concepto en sí de lo woke. Lo analiza viendo su origen, sus implicaciones, cómo la industria ha fagocitado estas reivindicaciones. Trata unos cuantos de los temas que he mencionado de pasada, pero que no he profundizado. He terminado de preparar este vídeo justo antes de que lo sacase. Casualidades de la vida. Creo que es un vídeo con el que se complementa muy bien por si, como ya he dicho, queréis profundizar en el asunto. Alba,
A este paso voy a promoción de vídeo tuyo casi en cada vídeo mío. Yo por mi parte, encantado. Hice a ver todo su canal. Un apunte final. Esto ya no tiene nada que ver con el vídeo, ¿vale? Me han comentado, me han dicho que las puertas de los trenes de cercanías no se abren ni se cierran por magia. Se abren manualmente, con un botoncito. Y no hablo del botoncito que tienen los coches de los trenes en la puerta, sino un botoncito desde la cabina de conducción. Si llegáis tarde, no desistáis, que es que hay gente que llega cuando se le está cerrando y ya lo da por perdido. Si os pasa eso, en vez de darle al botón de la puerta del coche, que ya os digo que no va a hacer nada, miráis a la cabina, hacéis gestos de desesperación y si bajan los estribos del tren y os abren la puerta, volvéis a mirar a la cabina, lanzáis un beso, dais las gracias y os metís en el tren. Que lo mismo no os abren, ¿eh? Si el tren ya ha arrancado y ha cogido tracción, mala suerte, porque no se va a parar para que os subáis vosotros. Y si estáis en Madrid o en Barcelona, tenéis otro en 10 minutos, así que no seáis agonías, que los trenes ya van muy apretados de hora como para esperar a cada uno que llega tarde. Por lo que me han contado por ahí, que yo no sé de eso. Así que bueno, ahora sí, suscribíos, dadle al like, comentad, compartid, comed bien, poneos fortísimos, tocad muchísima hierba y... lo dicho, el botón del coche da igual, la cabina y el retrovisor, a eso es lo que tenéis que atender. Y con esto me despido.